Pasamos a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Campuzano, sobre la forma en la que el Gobierno piensa sustanciar el diálogo anunciado con el Gobierno de la Generalitat y sobre sus prioridades de acción de Gobierno para Cataluña. Para su defensa tiene la palabra el señor Campuzano y Canadés. Gracias, señora presidenta, señora ministra, señora Batet. Si tuviésemos que definir las sensaciones que muchos ciudadanos tuvieron los días después de la moción de censura, el propio día de la moción de censura, probablemente hablaríamos de esperanza para unos, expectativa para muchos, escepticismo y desconfianza también para muchos, al menos en Cataluña y desde las filas del Partit Demòcrata. En cualquier caso, estamos en un nuevo escenario, estamos en un escenario en el que debería de permitir el regreso de la política para resolver el conflicto entre Cataluña y las instituciones del Estado. Pero, señora Batet, en primer lugar, ese escenario político continúa siendo marcado por la enorme anormalidad que supone las prisiones injustas provisionales que afectan a 9 dirigentes políticos y sociales de Cataluña, el exilio de antiguos miembros del Gobierno de Cataluña encabezados por el presidente Puigdemont, por las penas desproporcionadas que la Fiscalía ha planteado y que el juez Llarena también ha planteado en el proceso, que hoy parece que entra ya en una de sus fases últimas. Y todo ello en un contexto, además, señora Batet, en el que esa sensación de abuso de la justicia, y no la justicia entendida como tal, sino la justicia entendida como venganza, incluso va más allá de lo que está directamente vinculado con el denominado procés. Esta semana, en Barcelona, se está juzgando a 9 jóvenes de mi ciudad, de Vilanova-i-la-Geltrú, por unos incidentes desafortunados en esa ciudad en 2014, pero acompañados también de unas peticiones de cárceles absolutamente desorbitadas. Hoy en Cataluña, pero no tan solo en Cataluña, hay una sensación de mal funcionamiento de la justicia en relación a lo que son cuestiones políticas y comportamientos políticos. Y ahí el Gobierno tiene decisiones a tomar en su ámbito, algunas estrictamente legales, como es que los presos injustamente encarcelados estuviesen hoy ya en cárceles catalanas, y otras con las posiciones que va a mantener la Fiscalía General del Estado en los próximos días, semanas y meses. Hoy nuestra portavoz en Justicia, la señora Ciuró, tendrá ocasión de debatir con ello con la nueva fiscal general del Estado. Y en cualquier caso, señora Batet, sin libertad de los presos, la normalidad política no va a ser posible. En segundo lugar, si alguna cosa ha caracterizado el periodo largo que se inicia alrededor del año 2012, ha sido la ausencia del diálogo político por parte de las instituciones del Estado para hacer frente a las demandas de la sociedad catalana. Frente a ello, la posición catalana durante todos estos años ha sido muy clara. Siempre ofrecer el diálogo a las instituciones del Estado para encontrar soluciones políticas. En otoño de 2012, el presidente Mas planteándole al presidente Rajoy un pacto fiscal, en un momento en que esa era la demanda mayoritaria de la sociedad catalana. En abril de 2014, en esta Cámara, una delegación del Parlament de Cataluña que representaba amplísimamente alguna cosa más que la mayoría absoluta de las diputadas y los diputados del Parlament de Cataluña, planteando una delegación de competencias basada en un precepto constitucional para que fuese la Generalitat quien pudiese organizar un referéndum sobre el futuro político de Cataluña. O incluso en los momentos más difíciles, más complicados de este mes de octubre, el presidente Puigdemont ofreciendo la mediación y el diálogo para encauzar las demandas catalanas aparecidas después de la consulta del 1 de octubre. La posición catalana siempre ha sido la posición de buscar el diálogo. Y frente a eso, no tan solo hemos tenido la actitud tancredista del presidente Rajoy de no dar respuesta a ninguna de esas peticiones, o la política represiva cuyas consecuencias estamos viviendo con esas prisiones injustas, sino durante este largo periodo de tiempo se ha producido una verdadera contrarreforma constitucional por parte de la multitud de leyes
que ha ido aprobando el Partido Popular, algunas de ellas con el apoyo del Partido Socialista, y que han ido vaciando de contenido el concepto de autogobierno, bajo dos epígrafes que han sido los dos grandes epígrafes recentradores de esos años, que han sido la unidad de mercado y una pretendida igualdad de derechos del conjunto de los ciudadanos, que devienen en uniformidad en el conjunto de las políticas públicas y que desmienten esa afirmación que algunos hacen con tanta rotundidad de que España sea el Estado más descentralizado del mundo. Al contrario, estos 5 años ha habido un retroceso que en muchas cuestiones nos ha situado casi antes de 1978. Además, acompañado de una conflictividad enorme con el Govern de Cataluña y con el Parlament de Cataluña. Son cerca de 16 leyes aprobadas en el Parlament, por cierto, algunas de ellas con el apoyo de los socialistas catalanes, que han terminado en el Tribunal Constitucional y que desplegaban competencias, a nuestro entender, que correspondían al Govern y al Parlament y que afectaban a cosas tan relevantes como la lucha contra el cambio climático, la creación de una agencia para garantizar la ciberseguridad de los ciudadanos, políticas de comercio adecuadas a las necesidades del siglo XXI o hacer frente a problemas sociales acuciantes como la pobreza energética o los problemas de la vivienda. Ha habido una actitud sistemática del Gobierno español de enfrentamiento a esas iniciativas aprobadas por el Parlament con mayorías muy amplias. Y además con un incumplimiento sistemático de legislaciones hoy vigentes, del propio Estatut de Autonomía de Cataluña, de los compromisos en materia de financiación autonómica. Por tanto, propuesta de diálogo de los gobiernos de Cataluña frente a una demanda mayoritaria en Cataluña, frente a eso, la represión, frente a eso, la contrarreforma de facto constitucional, frente a eso, el incumplimiento sistemático de las obligaciones del Estado respecto a Cataluña, frente a eso, la conflictividad competencial como nunca en estos últimos 40 años. Y todo ello, señora ministra, culminado con la aplicación del artículo 155, que contó con el apoyo del Partido Socialista, y eso lo debemos recordar siempre, con ese control financiero de las finanzas de la Generalitat de Cataluña, con un decreto que se convirtió en un instrumento de presión, de moving a las empresas catalanas para que cambiasen sus domicilios sociales en Cataluña. Ese es el panorama. El diálogo político que planteamos aterriza sobre ese terrible panorama y en el que las confianzas y los puentes se han roto y que van a exigir que el esfuerzo político de todos no sea puramente un ejercicio retórico. Porque además, señora Batet, todo eso se produce en un contexto político que tampoco se puede obviar, que es el contexto político de los resultados del 21 de diciembre del año pasado. En unas elecciones en las que el soberanismo concurre con candidatos en la cárcel y con candidatos en el exilio, con una convicción del sistema mediático español de que se debía derrotar al soberanismo, y el soberanismo en esas elecciones y en esas condiciones revalida su mayoría en el Parlament de Cataluña. Y que cuando se ha dado el poder a los ciudadanos para que los ciudadanos decidan aquello que bajo qué lógica debe gobernarse en Cataluña, los ciudadanos defienden que debe gobernarse bajo la lógica que ha marcado la pasada legislatura, la petición al derecho de decidir y la aspiración al Estado propio para Cataluña. Y, por tanto, hay que reconocer esos resultados y lo que implica en términos políticos esos resultados. Los ciudadanos en Cataluña no han rechazado la demanda de Estado propio y la demanda al derecho de decidir, le han reafirmado con esa mayoría absoluta independentista en el Parlament de Cataluña. Y de la misma manera, señora Batet, no se puede renunciar al 1 de octubre. Yo ahí le aconsejo al Gobierno socialista que se aplique aquello del principio de realidad. El 1 de octubre del año 2017 es un hecho político indiscutible. Lo es por lo que supone que más de 2.300.000 personas vayan a votar, como ejercicio democrático, como expresión democrática de la ciudadanía de Cataluña. Pero lo es también porque la actitud represiva del Estado aquella mañana
enviando a la Policía Nacional y a la Guardia Civil a impedir que los ciudadanos ejerciesen sus derechos civiles y políticos, le confirió aquella jornada una carga política, simbólica, real, que hace que seamos cientos de miles de los catalanes que nos sintamos políticamente comprometidos con lo que implicó el 1 de octubre. Por tanto, señora Batet, no hay aparcar el 1 de octubre. Es más, en relación al 1 de octubre hay responsabilidades penales del Estado que alguien deberá de asumir por esas cargas de la policía contra esos ciudadanos. Esperamos que algunos de los juicios que están de algunos de los procesos penales que están contra la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña sigan su curso y que nadie impidan su cuestión, su normal desarrollo. Señora Batet, porque la cuestión de fondo del diálogo político de verdad, de la cuestión política que estamos abordando, no es otro, señora ministra, que el reconocimiento de Cataluña como nación y la aceptación que Cataluña sea aquello que los catalanes quieren que sea, que es la concreción del derecho a decidir, del derecho a la autodeterminación. La cuestión relevante es, ¿está dispuesto el sistema político español, el sistema político en su conjunto, de aceptar que aquello que quieran los catalanes que sea Cataluña sea posible? ¿O el sistema político español va a continuar entendiendo que los catalanes pueden querer lo que quieran, pero si quieren la independencia del Estado propio, eso nunca por los siglos de los siglos va a ser posible? En términos democráticos es muy evidente que esta es una posición absolutamente inaceptable. Y, por tanto, si es la posición de fondo que va a mantener en los próximos tiempos el Gobierno, la cuestión catalana no se va a resolver en los términos democráticos que sería deseable que resolviese, sino que la cuestión catalana va a continuar enconada en el núcleo del conflicto. En este sentido, señora ministra, el 9 de julio es una oportunidad para empezar a recorrer un camino en un diálogo en el que todos podemos defender nuestras ideas sin renunciar a nada ni impedir ninguna aspiración a nuestras sociedades. Si no, como lo decía, el diálogo se convierte en un simple ejercicio retórico que quizás nos tenga entretenidos durante unos días, unas semanas, unos meses, pero que no servirá como instrumento político para resolver una cuestión tan profunda, tan democráticamente radical como la que la sociedad catalana le ha planteado en estos últimos años al Estado. Espero su respuesta. Gracias. Muchas gracias, señor Campuzano. A continuación, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Política Territorial y Función Pública. Gracias, presidente. Señor Campuzano, quiero empezar con tres consideraciones, tres cuestiones previas, si me permiten, antes de entrar en materia. La primera es que usted aquí se dirige como Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, no al Poder Judicial, que, como bien sabe, es un poder separado del Poder Ejecutivo, independiente, propio de una sociedad democrática como todas las de nuestro entorno. No hay exiliados en España. Hay huidos de la justicia española, señor Campuzano. Segunda consideración. Usted es libre para mirar hacia atrás. Nosotros no lo vamos a hacer, no queremos hacerlo. El Gobierno de España quiere mirar hacia adelante, porque si lo que pretendemos es construir futuro, mirar hacia detrás solo nos lleva al reproche y al agravio. Y nosotros preferimos construir en positivo el futuro, porque es lo que la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española está esperando de nosotros. Y tercera consideración. Las mayorías absolutas legitiman para gobernar, señor Campuzano. Legitiman para gobernar, pero no para romper con la legalidad. No para romper con el Estado de Derecho y el Estado democrático. Señor Campuzano,
el Gobierno no solo piensa cómo sustanciar el diálogo con el Gobierno de la Generalitat. De hecho, ha dado ya pasos activos, relevantes, precisamente para caminar en esa línea. Es este Gobierno el que ha propuesto la celebración de una reunión con el presidente de la Generalitat, entre el presidente del Gobierno y el presidente Torra. Es este Gobierno el que ha frenado la dinámica de enfrentamiento y es también este Gobierno quien ha levantado el control previo de los pagos de la Generalitat. Hemos propuesto una reunión que, efectivamente, usted lo decía, va a tener lugar el 9 de julio y es el primer diálogo directo en muchos meses entre dos instituciones legítimas del Estado, el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat. Esta reunión se va a dar, es verdad, en el marco de las reuniones con todos los presidentes de las comunidades autónomas. También esto es excepcional, de alguna manera. Y el presidente del Gobierno se reúne con los presidentes autonómicos independientemente de su ideología y de sus opciones políticas, en consideración siempre de su carácter de institución pública representativa y al servicio de sus ciudadanos, de todos los ciudadanos de la comunidad, porque esa es la actitud institucional que se espera y que debe el Gobierno de España, pero también que se espera y que se debe del resto de presidencias y de gobiernos autonómicos. Es este Gobierno, decía, el que ha frenado la dinámica de enfrentamiento público constante y permanente, que tanto daño ha hecho al final a la convivencia en Cataluña, a los ciudadanos y a las ciudadanas, y en toda España, pero en lo que tanto han creído los gobiernos de la Generalitat durante estos años, para cuya distensión tan poco han trabajado también los gobiernos de la Generalitat de los últimos años. Y decía, es también este Gobierno quien ha levantado el control previo de los pagos de la Generalitat. Ha sido una medida fundamental para el restablecimiento de la normalidad institucional en la autonomía de Cataluña. Y si no, podemos preguntar a los investigadores, a las universidades, que también estaban afectados precisamente por esta medida y cada vez que tenían que comprar un PEN o tenían que hacer un pedido para un laboratorio, necesitaban esa autorización previa para que el banco procediera al crédito. Eso también es facilitar la vida de las personas, eso también es facilitar la vida de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Todo ello, todas estas medidas, se han producido en apenas 3 semanas de cambio, señor Campuzano. Así que no solo pensamos, sino que también hacemos. No solo pensamos en cómo dialogar, sino que también estamos dando pasos en la buena dirección. Y esperamos hacer más. Esperamos hacer más. El paso siguiente deberá darse en la entrevista del próximo día 9. Demos una oportunidad al diálogo entre los gobiernos y no intentemos avanzar aquí o precipitar los elementos de la reunión entre los presidentes. Confiemos en ellos para determinar las posibilidades de actuación inmediata y no ocupemos su lugar. En primer lugar, porque a ellos corresponde decidir las líneas del diálogo. Yo asumiré las líneas que plantee el presidente del Gobierno, el presidente Sánchez. Supongo que usted también respetará y aceptará las líneas que adopte y que establezca el presidente Torra. Pero sobre todo porque precipitar los acuerdos es el modo más seguro de hacerlos imposibles e incluso de convertirlos en arma arrojadiza para el conflicto. No creo que debamos caer en ese riesgo. Al contrario, deberíamos estar trabajando, usted y yo, y tantos otros diputados y miembros del Gobierno, deberíamos estar trabajando precisamente para que después de la reunión del día 9 de julio se pudiera propiciar una segunda, una tercera y una cuarta. El Gobierno cree que es su obligación dialogar con las instituciones de la Generalitat. Y pensamos, además, que ese diálogo es necesario para avanzar en la superación de la crisis que vivimos en Cataluña desde hace muchos años. Una crisis que a algunos nos ha preocupado durante años y hoy nos preocupa a casi todos, también a usted. Pero el diálogo fundamental de toda institución es con los ciudadanos. Diálogo para dar razones de las posiciones defendidas. Diálogo también para convencer de las líneas de avance. Y, sobre todo, diálogo para tomar conciencia de las distintas posiciones de los ciudadanos y ser honesto y leal con todas ellas.
A ese diálogo y a esa orientación me he referido estos últimos días en sede parlamentaria y también fuera del Parlamento con las ideas de lealtad y reciprocidad. Lealtad a los ciudadanos que no piensan como las mayorías parlamentarias y los gobiernos, que, insisto, tienen legitimidad y capacidad para gobernar. Las opciones políticas pueden ser distintas, pero los gobiernos deben asumir la obligación de defender los derechos de todos y de todas las ciudadanas y ciudadanos y respetar y considerar las ideas de todos ellos. Reciprocidad que pasa por asumir que no existe una posición única de los catalanes o los españoles, o de España y Cataluña. No podemos hablar en nombre de todos ni en nombre de un pueblo y, por lo tanto, debemos quizás hablar con menos exigencias y menos seguridades. Tergiversar argumentos del otro, desde mi punto de vista, no fomenta el diálogo, señor Campuzano. Nuestro argumento es que Cataluña y España son plurales. Y usted lo sabe, son plurales. No son entidades ideales y homogéneas, son realidades formadas por ciudadanos con ideas distintas. Ni usted puede hablar por Cataluña, ni yo, por supuesto, puedo hablar ni por Cataluña ni por España. Errar en la descripción del conflicto nos lleva a errar en su tratamiento. Asumir la realidad es, además, una obligación de todo político, aunque queramos y tengamos la voluntad de cambiar esa realidad, aunque queramos transformar esa realidad, pero hay que ser consciente de la realidad de la que se parte, porque si no, nos vamos a equivocar también en las soluciones que podamos dar, en las soluciones que pongamos encima de la mesa. Señor Campuzano, quiero compartir con usted 3 reflexiones. La primera, lo he dicho de alguna manera, el diálogo al que usted se refiere y se ha referido en esta tribuna, el diálogo sincero, el diálogo leal, el diálogo constructivo, no se realiza mediante interpelaciones y mociones. No se realiza mediante interpelaciones y mociones, que no quiere decir que no las presenten, por supuesto, pero sabemos que así no se construye ese diálogo. No mediante amenazas o exigencias en el momento de inicio del proceso de discusión con gobiernos, además, recién designados. El diálogo pasa antes por la presentación de las propias posiciones, por la consideración de las del otro y por el intento de acercarlas. Segunda consideración o segunda reflexión. Yo puedo entender su impaciencia, porque es verdad, llevamos muchos años esperando cambiar de rumbo. Llevamos muchos años esperando a posibles soluciones políticas a un conflicto que sabemos que lo único que ha hecho ha sido agravarse. Por tanto, entiendo su impaciencia, pero también me gustaría y desearía que la usara para pedir propuestas de diálogo e ideas al Govern de la Generalitat, aunque sean tan modestas y tan poca cosa, porque seguramente a usted le parecen poca cosa, como las ya realizadas por el Gobierno al que pertenezco. O incluso que se la formulara usted mismo para expresarnos aquí, en sede parlamentaria, cuáles son sus propuestas y sus caminos de diálogo, más allá del referéndum sí o sí, que esa sí la sabemos, esa sí la conocemos, hoy ha vuelto a hablar de ello, que no ha mostrado sino la inutilidad de constatar una y otra vez la fractura de nuestra sociedad. No es un buen camino seguir ahondando en la fractura de la sociedad catalana. Y la tercera consideración que le quiero hacer, señor Campuzano. Antes de hacer una declaración, antes de hacer una propuesta, antes de realizar una acción de Gobierno como grupo parlamentario, yo le propongo que pensemos en qué esa declaración, esa propuesta o esa acción puede acercarnos, en qué puede generar confianza, en qué puede ayudar a la distensión y a crear ese clima de confianza que usted decía que efectivamente se ha roto. Hagamos ese análisis y solo entonces hagamos la declaración, hagamos la propuesta y llevemos a cabo la acción. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Tiene la palabra el señor Campuzano y Canales.
Gracias, señora presidenta. Señora Batet, nostalgia poca, pero hay algunas cosas que no se pueden obviar y, por tanto, lo que ha sucedido este otoño va a formar parte de la realidad política de las relaciones entre Cataluña y el conjunto del Estado. Y yo puedo hablar en nombre de las diputadas y las diputadas del Partido Demócrata, pero usted debe reconocer que desde el año 2012 en Cataluña las mayorías sociales, políticas, son insistentes, persistentes y tenaces en la defensa del derecho a decidir. Ese es un hecho político sustancial, que no se puede obviar. Yo no le pido que hoy aquí usted me acepte ese planteamiento, pero yo le reclamo que usted entienda que esa es la cuestión política de fondo, y que entienda que otras sociedades europeas y otras sociedades democráticas han encontrado fórmulas legales, democráticas e inteligentes de canalizar esas demandas. Y que si alguna lección podemos aprender de aquello que ha ocurrido durante este periodo de tiempo es que cuando una demanda sólida, persistente, mayoritaria, pacífica y democrática de una sociedad, el sistema político institucional no es capaz de canalizarla, esa demanda se desborda y se entra en la situación en la que hemos entrado ahora, esa de la ruptura de la confianza, de la ruptura de los puentes, de las injusticias de las prisiones, de la injusticia de aquellos que están en el exilio y que buscan amparo en la justicia europea y que quizás estamos viendo que en la justicia europea encuentran aquella justicia que no encuentran en España. Esa es la cuestión de fondo. Y yo diría que la dificultad del diálogo político en el que estamos instalados es que probablemente por no estar de acuerdo, señora Batet, aún no estamos ni de acuerdo sobre la naturaleza del conflicto político en la que estamos. Confianza en los presidentes total, al menos yo en el presidente Torra, nuestras diputadas y nuestros diputados, total confianza con el presidente Torra. Total confianza aquello que se decida en el 9 de julio. Esperanza que del 9 de julio salgan 2, 3, 4 las reuniones que hagan falta. Absolutamente convencidos de ello y modestos en las aspiraciones a esta interpelación y a la moción que podamos discutir. Pero recordatorio, y este es el sentido de esta interpelación, señora Batet, que o el Gobierno socialista tiene claro la naturaleza del problema político que tiene enfrente o difícilmente esta cuestión política se va a poder resolver. Y entendiendo una cuestión que no es menor en términos democráticos y en términos políticos, que es que el coste que ha pagado España para hacer frente a las demandas de la sociedad catalana es muy alto en términos de derechos, de libertades y de la propia credibilidad de las instituciones democráticas del Estado español. Es muy alto. El Estado español ha decidido sacrificar derechos y libertades en nombre de la unidad de España. Es el coste político de haberse negado a encontrar fórmulas que permitan canalizar esas demandas de la sociedad catalana. Insisto, la principal demanda que en Cataluña genera consenso, que genera mayorías amplias, que en algunos momentos llegó a defender el Partido Socialista de Cataluña, cuando Pere Navarro ejercía de primer secretario del PSC, tenía que ver con el derecho a decidir. A esa demanda es a la que no se puede obviar y a la que se obvia ha conllevado esa vulneración de derechos y libertades y esa degradación de las instituciones democráticas del Estado. Y, por tanto, con prudencia, con empatías, nosotros les debemos reclamar a ustedes coraje, audacia, no de pretender conllevar simplemente la situación, sino tener la altura política de entender que esa demanda debe de canalizarse. Porque, señora Batet, hay dos cuestiones muy evidentes también. Una, como se demostró en la moción de censura, al señor Pedro Sánchez, que gobernar contra Cataluña tiene altos costes. Y que el señor Rajoy pasó, pero que la demanda de los catalanes de ejercer su derecho a decidir continúa.
y que quizás el señor Sánchez pasará, pero que la voluntad de Cataluña de ser nación y de ejercer como tal va a continuar. Por lo tanto, frente a ese hecho político indiscutible, que además marca la historia de Cataluña y de España del siglo XX y que está marcando esta historia de principios del siglo XXI, se necesita política, audacia, coraje, capacidad de diálogo. Espero que esa reunión del 9 de julio empiece a marcar, ni que sea tímidamente, ese camino que espero que podamos recorrer. Gracias. Muchas gracias, señor Campuzano. Para concluir el debate tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Política Territorial y Función Pública. Gracias, presidente. Señor Campuzano, yo creo que la cuestión de fondo, hablaba usted de la cuestión de fondo, es que el diálogo solo tiene sentido desde la confianza. Y para que haya confianza se tienen que dar dos elementos fundamentales. Uno, el respeto al otro. Y el respeto al otro quiere decir reclamar respeto a las instituciones propias, a las que se consideran como propias, y ofrecer respeto a las instituciones que se consideran del otro. Eso es respeto, reciprocidad. Se pide respeto a la Presidència de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, y ese respeto lo encuentra en el Gobierno de España. Y el Gobierno de España lo que pide es respeto al Gobierno de España, al jefe del Estado, al Congreso de los Diputados y al resto de instituciones que representan a todos los españoles. Reciprocidad. Segundo elemento, además del respeto al otro, el respeto al sistema que nos permite hacer política. Si no respetamos las reglas del juego, si no respetamos el sistema democrático que nos hemos dado y que es el que nos legitima a estar aquí, usted y yo, en representación de todos los ciudadanos y ciudadanas, si no respetamos ese sistema, tampoco puede haber generación de confianza que nos permita hacer política. Incluso cuando la confianza exige un esfuerzo voluntarista, tras demasiado tiempo de desconfianza y de decepción, la reciprocidad vale y es imprescindible, señor Campuzano. Como sé lo difícil que me resulta en ocasiones, y hablo en primera persona en este caso, confiar en la lealtad y la auténtica disposición al diálogo de partidos independentistas, asumo que puede ocurrir lo mismo, que se puede dar en la otra dirección. Debemos restablecer la confianza. La hemos perdido, señor Campuzano. Tiene usted razón. Lo ha reconocido en su primera intervención y yo lo reitero. Esa también es una realidad. Una realidad que nos dificulta hacer la política que reclamamos y que el Gobierno de España quiere hacer y está dispuesto a hacer. Por tanto, reconfiguremos esa confianza y trabajemos para generar y alimentar esa confianza. Y eso implica ser generosos y asumir riesgos, por supuesto. Ser generosos y asumir riesgos. No asumir el riesgo de intentarlo es la vía directa al fracaso. Es la vía ya experimentada, señor Campuzano. Es la vía que ya hemos conocido, que ya hemos vivido y que ya hemos sufrido. La fractura y el fracaso. Lo que no es un farol es la angustia real que millones de catalanes y catalanas están sufriendo desde hace años. Eso no es un farol, es una realidad. Y es la realidad, y se lo digo honestamente, que más me preocupa, la que más. Nuestra voluntad y nuestro objetivo es responder a esa preocupación precisamente, a esa angustia y empezar a reducirla también con reciprocidad, a reducirla por igual, para todos los ciudadanos. No fuimos nunca de farol en ese objetivo, nunca. Ni durante los años de crecimiento del independentismo, ni durante los meses de intervención de la Generalitat, ni, por supuesto, ahora que tenemos responsabilidades de gobierno. Y por eso le reclamamos confianza y también asunción de riesgos en el desarrollo del diálogo. Le voy a hacer una reflexión, señor Campuzano. Según el Grupo Popular, los partidos independentistas nunca asumirán reformas que no sean un peligro
para la unidad de España, para la integración territorial y para la viabilidad y continuación de este país. Según los partidos independentistas, el Grupo Popular nunca asumirá reformas que no sean una catástrofe absoluta para sus concepciones nacionales. Pues yo le digo que el Gobierno de España en estos momentos confía más en el Grupo Popular y en ustedes que ustedes mismos. Nosotros sí pensamos que es posible volver a trabajar para nuevos consensos. Sí que pensamos que es posible volver a reeditar y volver a conseguir consensos, como ocurrió en 1978 o como ocurrió con los pactos autonómicos de los años 90 o con las sucesivas reformas de los sistemas de financiación autonómica. Yo le pido, y termino como usted también me reclamaba a mí, señor Campuzano, yo le pido audacia. Audacia en ponerse de acuerdo, audacia en sentarse a mantener ese diálogo sincero desde la confianza y desde la lealtad para construir esos nuevos consensos. Y ya le digo, no soy orteguiana, no me voy a conformar con la conllevancia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Pasamos al siguiente punto del orden del día, interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.